En el año 2006, un crimen estremeció a todo México. Un caso que dividió opiniones, encendió debates y dejó una huella permanente en la memoria colectiva. En esta historia no hay verdades absolutas. Solo testimonios, versiones opuestas y un rastro de tragedia que marcó para siempre a dos familias. Hoy exploraremos el caso de Diego Santoy Riverol, conocido por la prensa como el asesino de Cumbres. Un evento que no solo capturó la atención nacional, sino que, casi 2 décadas después, sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Fue un crimen motivado por los celos? ¿Una reacción desesperada? ¿O algo más oscuro que nunca se reveló por completo? Acompáñame a reconstruir la cronología completa, los protagonistas, el crimen, las versiones enfrentadas, el juicio. Y cómo este caso se convirtió en uno de los más polémicos en México. Al principio, nada hacía pensar que esta historia terminaría en tragedia. Diego Santoy Riverol y Erika Peña Cos eran dos jóvenes comunes dentro de la vida moderna en Monterrey, pero con personalidades completamente distintas. Diego, descrito por quienes lo conocieron como un joven reservado, inteligente, con un círculo social pequeño pero leal. Un muchacho que destacaba más por su carácter tranquilo que por conflictos. Erika, por otro lado, provenía de una familia estructurada, con reglas claras, expectativas altas y un ambiente familiar donde el perfeccionismo y la disciplina estaban siempre presentes. Se conocieron siendo adolescentes, en una etapa donde las emociones suelen sentirse más intensas, más absolutas. Entre ellos surgió una conexión inmediata, una mezcla de curiosidad juvenil y complicidad que rápidamente se transformó en una relación sentimental. Durante los primeros meses, la relación parecía estable, mensajes constantes, llamadas nocturnas, promesas que solo se hacen a esa edad. Pero conforme el tiempo avanzó, las diferencias comenzaron a notarse. Ella era firme, demandante, de carácter fuerte. Él era más emocional, más dependiente, más vulnerable a los altibajos de la relación. Quienes estaban cerca recuerdan discusiones frecuentes. Reclamos. Celos. Diferencias que, lejos de resolverse, crecían con cada encuentro. La familia de Erika vivía en la privada Cumbres, una zona conocida por su tranquilidad. Casas organizadas, seguridad privada, un espacio donde nada fuera de lo común solía ocurrir. Allí vivían también sus hermanos menores. María Fernanda, una niña llena de energía y sueños adolescentes. Eric, un pequeño de apenas 7 años, alegre y muy cercano a su hermana mayor. Mientras tanto, la relación entre Diego y Erika se deterioraba. Los mensajes dejaron de ser dulces. Las llamadas pasaron de románticas a tensas. Las discusiones se hicieron constantes. La ruptura llegó como un golpe seco. Para Erika era el final de algo que ya no tenía arreglo. Para Diego, fue un vacío que no supo manejar. El resentimiento creció. Y con él, la necesidad de hablar, de aclarar, de recuperar algo que ya no existía. Hubo intentos de reconciliación, encuentros fallidos, reproches acumulados y un ambiente emocional cada vez más explosivo. La noche previa al crimen, ambos hablaron por teléfono. La conversación fue larga, cargada de tensión, recriminaciones y palabras que, según los testimonios posteriores, dejaron a ambos profundamente alterados. En cualquier otra pareja, la discusión habría terminado ahí, en silencio, llanto o simplemente distancia. Pero en esta historia, esa llamada se convirtió en el preludio de una madrugada que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada del 2 de marzo de 2006 cayó sobre la privada Cumbres como cualquier otra. Luces apagadas. Calles silenciosas. La sensación de rutina que solo se interrumpe con el sonido ocasional de un automóvil regresando tarde. Pero mientras el vecindario dormía, alguien más se acercaba en silencio. De acuerdo con la investigación oficial, alrededor de las primeras horas del día, Diego Santoy Riverol llegó a la casa de la familia Peña Cos. No tocó el timbre. No llamó por teléfono. Entró por la parte trasera de la casa, una zona donde la oscuridad y la arquitectura daban suficiente cobertura para que nadie lo notara. Los peritos señalaron que Diego conocía perfectamente la distribución del hogar, no era la primera vez que entraba allí.
Sabía dónde estaban las habitaciones, qué puertas rechinaban y cuáles no. Dentro de la casa, según los reportes, Diego se encontró con Erika, su exnovia. Hasta el día de hoy, lo que ocurrió entre ellos en ese preciso instante sigue siendo un punto de debate. La fiscalía sostiene que la discusión entre ambos fue inmediata y violenta. Diego, dicen, llegó con la intención de confrontarla, de reclamarle la ruptura, de presionarla para volver con él. Pero Diego ofreció una versión completamente distinta. Aseguró que Erika fue quien inició la confrontación, que lo agredió verbalmente y que todo se transformó en un caos que nadie planeó. Lo que sí es un hecho es que hubo un forcejeo, un intercambio de palabras y un ambiente emocional desbordado. Lo que era una relación tóxica, estalló. Mientras esto ocurría, en las habitaciones cercanas dormían María Fernanda y Eric. Dos niños que no tenían relación con la discusión, ni con los resentimientos, ni con los conflictos de pareja que habían marcado los últimos meses. La tragedia impactó directamente en su descanso. Y en su destino. Las versiones opuestas del crimen. Aquí la historia se bifurca en dos caminos totalmente distintos. Dos relatos que jamás se han reconciliado. Versión de la Fiscalía. La narrativa oficial sostiene que Diego actuó movido por ira, celos y frustración. Aseguran que, durante el forcejeo y las discusiones, la situación se salió de control y los menores fueron atacados fatalmente. Erika, dicen, intentó defenderse y resultó herida en el proceso. Después, Diego habría intentado obligarla a subir a un automóvil para escapar juntos, pero ella logró soltarse. La fiscalía presentó esta línea temporal como una secuencia clara y deliberada. Versión de Diego Santoy. Su versión fue diametralmente opuesta. Dijo que Erika fue parte activa en el conflicto, que ella perdió el control emocional y que lo ocurrido no fue un acto unilateral. Aseguró que hubo manipulación, provocaciones y enfrentamientos previos que nunca fueron tomados en cuenta. Incluso afirmó que el relato oficial omitía elementos clave que podrían cambiar la percepción del caso. Este choque frontal de versiones sembró una duda que hasta hoy continúa dividiendo opiniones. Tras la confrontación, Diego salió de la vivienda. Dejó la casa atrás, y con ella, una escena que pronto se convertiría en un escándalo nacional. La calle estaba tan silenciosa como cuando llegó. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. La tragedia se descubriría horas después, cuando la familia Peñacos y las autoridades comenzaron a unir las piezas de aquella madrugada. Tras la madrugada del 2 de marzo de 2006, Monterrey despertó con la noticia que correría como fuego. Un doble crimen, una joven herida, y un hombre en la mira de todas las autoridades. Los investigadores determinaron que, después de salir de la privada Cumbres, Diego tomó la decisión más instintiva, escapar. Durante días, casi nada se supo de él. La policía rastreó llamadas, movimientos bancarios, rutas posibles de salida. Y pronto, una teoría comenzó a tomar forma. Diego no estaba en Monterrey. Había cruzado hacia el sur del país. Los reportes lo situaban moviéndose constantemente, como si supiera que cada minuto libre podía ser el último. Autobuses. Carreteras secundarias. Hospedajes temporales. Esta no era la fuga de un criminal profesional. Era la huida desesperada de un joven de 21 años, confundido, temeroso y consciente de que el país entero lo estaba buscando. Las noticias lo mencionaban sin descanso. Su nombre abría noticieros nacionales. Su rostro se imprimió en periódicos, en pantallas, en conversaciones casuales. Para muchos, ya era culpable, aún antes del juicio. Para otros, algo en la historia no terminaba de encajar. Pero mientras los debates llenaban cafés, oficinas y salas de estar, la persecución avanzaba hacia un destino inevitable. El 11 de marzo de 2006, 9 días después del crimen, agentes estatales recibieron una pista clave. Alguien lo había visto en Oaxaca, en un barrio donde los visitantes pasaban desapercibidos entre turistas y locales. La policía organizó un operativo discreto. No podían permitir que escapara otra vez. Testimonios de ese momento aseguran que el ambiente estaba cargado de tensión.
Agentes encubiertos, vehículos sin logos, radios transmitiendo en susurros. Y entonces, lo vieron. Solo. Caminando. Sin imaginar que el operativo se cerraba lentamente a su alrededor. Los agentes actuaron rápido. La detención fue contundente, y cuando Diego fue inmovilizado, su rostro ya mostraba golpes y signos de forcejeo. Horas después, frente a las cámaras, apareció escoltado, con las manos esposadas y una mirada perdida, casi desconectada de la realidad que lo rodeaba. Muchos se sorprendieron por su apariencia. Golpes visibles, ropa sucia, semblante exhausto. Él aseguró que había sido agredido durante la captura. Las autoridades lo negaron. En un giro inesperado, apenas detenido, Diego habló ante los medios. Fue breve, pero suficiente para encender una nueva polémica. Negó haber actuado solo. Negó que la versión oficial fuese precisa. Señaló que había otra verdad, una que nadie quería escuchar. Para algunos, sus palabras eran excusas. Para otros, un indicio de que el caso estaba lejos de ser tan simple como la narrativa inicial. Lo cierto es que, en ese momento, México entero volcó los ojos sobre él. La captura no cerraba el caso. Apenas lo abría. La investigación apenas comenzaba. Y el juicio sería uno de los más largos, tensos y mediáticos de la década. El juicio de Diego Santoy Riverol no fue un proceso común. Fue un espectáculo mediático, una batalla legal y un choque frontal entre dos versiones que jamás coincidieron. En la sala, la fiscalía presentó su narrativa como una línea recta. Celos, ira, ruptura y un crimen devastador. Pero la defensa respondió con un argumento igual de contundente. Manipulación emocional, inconsistencias en la investigación. Y una verdad que, según ellos, nunca se quiso escuchar. Peritos, psicólogos, policías, vecinos. Cada testigo aportó piezas de un rompecabezas que nunca encajó del todo. Cada argumento parecía abrir nuevas dudas en lugar de cerrarlas. Mientras tanto, afuera del tribunal, la opinión pública ya tenía su veredicto. Para muchos, Diego era culpable desde el primer día. Para otros, la historia estaba incompleta, fragmentada y llena de sombras. Después de meses de análisis, audiencias y reconstrucciones, el juez finalmente habló. La sentencia cayó como un martillazo. 138 años de prisión. Una condena que más tarde se reduciría a 71 años, pero que dejó claro el mensaje. El caso estaba cerrado para la ley. Pero no para la memoria colectiva. Porque a pesar del veredicto, las preguntas siguen ahí. ¿Qué ocurrió realmente esa madrugada? ¿Qué parte de la verdad quedó fuera del expediente? ¿Y por qué este caso sigue dividiendo al país casi 2 décadas después? Tras la sentencia, Diego Santoy Riverol dejó de ser el protagonista de un caso mediático. Y se convirtió en un interno más dentro del sistema penitenciario mexicano. Pero su nombre no desapareció. Al contrario, con el paso del tiempo, su figura se volvió casi mítica dentro y fuera de prisión. A puerta cerrada, Diego adoptó una rutina distinta. Aulas, trabajo, aislamiento, largos silencios. Y una vida marcada por la introspección forzada. Pocas veces habló con la prensa. Y cuando lo hizo, repitió el mismo mensaje. Que la verdad no se contó completa. Que su versión fue ignorada. Y que aún quedaban piezas ocultas del caso. Mientras tanto, la familia Peñacos trabajó en lo contrario. En mantener viva la memoria de los menores. En no permitir que el caso se distorsionara. Y en cerrar la puerta a cualquier intento de reescribir lo ocurrido. Adentro de la cárcel, Diego se volvió un símbolo de controversia. Afuera, un recordatorio de que las heridas del caso siguen abiertas. Para algunos, su silencio habla más que sus palabras. Para otros, sus declaraciones son solo una estrategia. Pero lo cierto es que, incluso tras los barrotes, su nombre nunca dejó de generar debate. La vida en prisión no terminó la historia. Solo la congeló en un estado permanente de tensión. Donde cada pregunta sin respuesta sigue resonando. Como un eco que nadie ha logrado apagar.
Hoy, Diego cumple una larga condena tras los barrotes. Erika sigue reconstruyendo su vida lejos del ruido mediático. Y los nombres de los menores permanecen como una herida abierta, que la sociedad difícilmente podrá olvidar. Hay historias que terminan con un veredicto. Pero hay otras, como esta, que continúan respirando. En la memoria colectiva. Transformándose en advertencia. En debate. En misterio. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió realmente aquella madrugada? Si te gustan los documentales narrados y las investigaciones profundas, suscríbete a Enciclopedia Serial y activa la campanita. Cada semana exploramos un caso que marcó la historia criminal de México y el mundo. Hasta la próxima.